Amigos, sean bienvenidos a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia en este programa especial. Es cierre de 2021 y contamos los 500 y 200 años desde el lugar de los hechos. Por eso estamos en el Templo Mayor de la Ciudad de México y podemos apreciar el Hueyzontli, recién descubierto apenas en junio de 2017, que confirma pues que estaba este conjunto de cráneos apilados que eran los cráneos de las personas sacrificadas y que confirma los relatos de Bernal Díaz del Castillo y las propias relaciones que Cortés hacía sobre el centro de Tenochtitlan, cuya maqueta estamos viendo, y aquí podemos ver el lugar donde fue hallado el Hueyzontli. Aquí podemos apreciar en la maqueta el Huehueteocalli, el edificio principal. También podemos apreciar el templo de Hecatl, el juego de pelota, y también si volteamos un poquito a la izquierda, ahí está el Calmecac, la escuela de los nobles. Y desde luego al fondo podemos apreciar las ruinas del Templo Mayor, lo que se ha descubierto debajo del centro de la Ciudad de México y que bien vale la pena seguir descubriendo y contando. Acompáñenos a ver este lugar. Aquí podemos apreciar nuevamente la maqueta, pero con una traza de cómo se encuentran las edificaciones y las calles que están encima de toda esta riqueza arqueológica. Y es importante que podamos ubicar en dónde están cada uno de estos sitios tan importantes que nos cuentan la historia del pasado remoto de lo que ahora es México. Porque a partir de su ubicación podemos ir encontrando cuáles son aquellos elementos arquitectónicos del presente que se utilizaron para ocultar el glorioso pasado del pueblo mexica que fue abatido en la conquista. Así es que bueno, una vez que hemos visto más o menos la traza de la ciudad, de la capital de Tenochtitlan, de la capital del imperio mexica, pues vamos a ver cómo están dispuestos los edificios ahora al exterior. Vamos a ingresar al Templo Mayor para conocerlo. Aquí podemos ver las etapas constructivas. Hagamos de cuenta que el Templo Mayor es como si fuera una cebolla. Primero se construyó un edificio al centro y después se puso otro encima y otro encima y otro encima que iban cubriendo las diferentes etapas hasta hacer 7. Por ejemplo, aquí estamos apreciando la cuarta etapa y podemos ver estos braseros y esta cabeza de serpiente. Resulta ser que cada tlatoani que llegaba construía una nueva etapa sobre la anterior, y esto nos da la posibilidad de que, a pesar de que la séptima y última etapa fue arrasada después de la conquista, pues como todo lo demás se encontraba cubierto, se preservó, se salvó y es la gran riqueza arqueológica que se ha ido descubriendo al paso del tiempo. Por eso es importante que entendamos que lo que parecen diferentes muros que dividen en realidad son las diferentes etapas del Templo Mayor. Por ejemplo, aquí estamos apreciando esta cabeza de serpiente que corresponde a la etapa 3 y podemos ver los trozos de muro de las diferentes etapas que iban separando a la construcción hasta poder ver aquí en un plano lejano la sexta y última etapa preservada. Y desde luego con ciertas construcciones del periodo virreinal que se hicieron con las propias piedras de la construcción del Templo Mayor. Aquí podemos ver de la sexta a la quinta etapa. Allí donde se encuentra caminando a las personas es el muro de la cuarta etapa y detrás de ellos se encuentra la tercera y la segunda etapa que coincide con este espacio sobre el que se construyó este antiguo drenaje y que nos diferencia muy bien cómo fueron extendiéndose las diversas etapas del Templo Mayor. En la parte techada podemos ver lo que correspondía a la primera etapa, a la base más antigua del Templo Mayor, y bueno, que es la que está mejor preservada desde luego, pero también es la más antigua y la que tiene que protegerse de mejor manera. Todas estas 7 etapas superpuestas llegaron a constituir una edificación de 45 metros de altura, prácticamente lo que es la bóveda de la Catedral Metropolitana, para que nos demos una idea. Pero entremos a las entrañas del Templo Mayor, a su museo, y veamos qué hay. Se han encontrado muchos elementos en las ruinas del Templo Mayor, porque cada que se construía una nueva etapa,
Entre ellas, entre el edificio anterior y el que se ponía encima, se colocaban ofrendas. En consecuencia, pues era muy fácil que se pudieran preservar muchos elementos conforme se fueron haciendo las excavaciones. Aquí encontramos estos braseros, pero sobre todo encontramos estas figuras que en efecto fueron encontradas tal como se aprecian actualmente, así como están dispuestas, así fueron encontradas cuando se excavó lo que correspondía a la etapa 3. Estaban apoyadas así sobre los escalones de los que eran los basamentos. Y bueno, pues así podemos ver cómo estaban en realidad en el momento en el que fueron hallados. Este fondo que tiene detrás, esta escalinata que es de fondo, está hecha tal como estaba la original, y estas figuras en efecto estaban colocadas así y son pues bastante grandes. Estamos hablando de figuras que aproximadamente tienen de 50 a 70 centímetros de alto. Esta incluso es mucho más alta, estamos hablando de que está cerca de los 2 metros, y estaban colocadas de esa manera. Esa es la riqueza del Templo Mayor. Cada etapa constructiva alberga muchas ofrendas y materiales que pudieron ser preservados y rescatados. Aprecien los detalles de la mano de obra para este Tlaltecutli, que representa a lo que es la Madre Tierra. Todo lo que estaba sobre la tierra estaba regido por esta deidad. Entonces, imagínense el trabajo en el detalle en estas piedras, con lo complicado que era hacer el corte en materiales tan porosos. Es fantástico el trabajo realizado aquí. Con pedernales como estos, decorados de esta manera, es como se hacían los sacrificios humanos. Así, tal cual. Imaginemos por un momento las diestras manos que trabajaron en la creación de estas almenas monumentales. Prácticamente miden como 2,5 metros y se encontraban ubicadas en las partes altas de los edificios que había en la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, imagínense ubicadas hacia esta altura, de qué tamaño debían ser las construcciones, como para guardar más o menos la proporción de ser un elemento ornamental en las edificaciones de aquel extraordinario pueblo. Esto que estamos viendo aquí son escudos nobiliarios que estaban en las construcciones ya durante el periodo colonial. Más adelante vamos a ver en algunos edificios que están cómo se quedaron solamente los espacios en blanco, que es donde iban este tipo de escudos. Aquí podemos ver flores de lis que corresponden a la Orden de Santiago. Aquí podemos ver algunos símbolos que nos refieren mucho a lo que es Castilla. Pues prácticamente los escudos de armas que portaban los europeos que se venían a asentar en estas tierras, y pues forman parte de los hallazgos que se han hecho incluso dentro del Templo Mayor. Así es que bueno, esto también obedece a que cuando México se convierte en una república, pues todos estos símbolos nobiliarios fueron desechados, y por eso vamos a ver los tableros vacíos en los edificios. Esto que vemos aquí ya corresponde a los tiempos de la independencia. Estamos hablando del siglo XIX. Y pues eran básicamente los instrumentos que, bueno, los enseres, vaya, que se llegaban a utilizar durante este periodo. Recordemos que en nuestras tierras no se bebía café, se bebía chocolate. Y miren, aquí están estos jarros en donde se podían beber, ya sea tanto en porcelana y cerámica como en barro. Y esto era lo que era de uso común durante los tiempos de la independencia de México. Estamos nuevamente en superficie, sobre la maqueta del Templo Mayor, pero para darnos una idea, hacia el sureste se aprecia el Palacio Nacional, donde estaba el Palacio de Moctezuma, y vamos a dirigirnos para allá para contar su historia. Este es el Palacio Nacional de México, que era el antiguo Palacio Virreinal, que se erige sobre lo que era el antiguo Palacio de Moctezuma, a ese que nunca terminó de recorrer Cortés y que refiere tantas veces. Pero bueno, fue el Palacio de los Virreyes,
y posteriormente se convirtió en el Palacio Imperial para después convertirse, en una vez que México se vuelve una república, en el Palacio Nacional. Aquí es donde habitó Iturbide cuando fue emperador, pero también donde habitó el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, y los grandes personajes de la historia de México. Benito Juárez, entre ellos, habitó aquí, y bueno, pues aquí sucedieron muchas cosas. Podemos ver que tiene un tercer nivel construido en el siglo XX, hacia 1926, en los tiempos de Plutarco Elías Calles, para que fuera un edificio más señorial y no se viera tan achaparrado. Y también pues cuenta con la campana de Dolores que se trajo del pueblo en donde Miguel Hidalgo dio el grito la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Y pues bueno, con estos elementos se constituye lo que es el Palacio Nacional en la Plaza Mayor, conocida como el Zócalo, porque se había planificado construir en esta plaza un monumento a la independencia, pero solamente se alcanzó a construir el Zócalo, la base, y la gente lo empezó a conocer como el Zócalo, ir al Zócalo, visitar el Zócalo, y se quedó coloquialmente con ese nombre, aunque su verdadero nombre es Plaza de la Constitución. Pero no es la Constitución mexicana, es la Constitución de Cádiz de 1812, y sin embargo, como Plaza de la Constitución, como todos los países latinoamericanos, se ha convertido en un mercado, en un circo, síntoma de lo que los gobernantes hacen con las constituciones. Y bueno, pues lamentablemente esa es la historia de los países latinoamericanos. Sin embargo, pues esta es la Plaza Mayor, el Zócalo, la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, y aquí podemos apreciar el edificio del Ayuntamiento de la ciudad en el corazón de la capital de México, donde está el centro político, religioso y administrativo de los mexicanos. Vamos ahora a conocer el otro lado de la plaza para que vean qué se tiene en el otro extremo, casi frente al Palacio Nacional. Estamos ahora del otro extremo, al fondo se ve el Palacio Nacional, pero aquí de este lado nos encontramos con el edificio del Monte de Piedad, que también fue en tiempos de los mexicas el Palacio de Axayácatl, en donde fue alojado Cortés. De hecho, recientemente se descubrió ese alojamiento que tenía y los restos del palacio. Pero también de esta zona salió Cortés la noche triste, cuando tuvieron que huir los españoles y casi fueron capturados por los españoles. De ahí la importancia de este lugar. Y bueno, pues vamos a contar qué ocurre entonces ahora con la historia colonial de México. Y ahora estamos en la esquina de Madero e Isabel la Católica, donde están estos hermosos palacetes y donde podemos admirar uno de los lugares más importantes de la historia de México, donde está la verdadera cuna de la independencia, el templo de San Felipe Neri o templo de la Profesa. Vamos a entrar para contar un poco de la historia de lo que aquí ocurrió. Estamos en el interior del templo de la Profesa. Resulta ser que en enero de 1820 se da un golpe de estado en España y se vuelve a promulgar la Constitución Liberal de Cádiz. En mayo de ese año, el virrey Juan Ruiz de Apodaca es obligado a firmar también esta Constitución, a jurarla. Y es a partir de ese momento que la nobleza novohispana, los españoles en Nueva España, se reunieron en este lugar y aquí conspiraron, encabezados por Matías de Monteagudo. Aquí es la verdadera cuna de la independencia de México. Las conspiraciones de Querétaro eran secundarias a lo que se conocía como la conspiración de Valladolid y que fue trasladada, pero recordamos que ese movimiento nunca prosperó. Miguel Hidalgo e Ignacio Allende fueron fusilados y decapitados, pero aquí se decidió, con la presencia, repito, de Matías de Monteagudo, de Miguel Bataller, de la Güera Rodríguez, que fuera Agustín de Iturbide quien encabezara el movimiento por la independencia de la Nueva España. Estamos aquí, ahora sí, en el recinto donde nació
el Imperio Mexicano, donde nació el México del que miles y de millones de personas están orgullosos. Y es aquí, en esta populosa calle que hoy se conoce como Avenida Madero, y que se conocía en otros tiempos como San Francisco, por el convento de San Francisco que se encontraba aquí en la esquina donde está ahora la Torre Latinoamericana, en donde el 27 de septiembre de 1821 se colocó el famoso arco por el cual entró el ejército trigarante triunfante, consumándose la independencia de México. Es este el punto donde se hizo esa historia, en lo que se conoce como el día más feliz. Por aquí pasó Agustín de Iturbide y todo el ejército trigarante, y en la parte final, cerrando el desfile, Vicente Guerrero. Imagínense ese momento, así como estamos viendo ahorita a la gente circulando, que pasara el ejército trigarante al mando de Agustín de Iturbide. Aquí observamos el palacio de Iturbide. Aquí es donde vivió el emperador. Y de aquí afuera, justo donde estamos, llegó la aclamación en mayo de 1822 para que se proclamara emperador. Acepta y en julio se vuelve emperador coronándose en la catedral. Y como pueden ver, ahí están los detalles de donde iban los sellos, los escudos heráldicos de las familias nobles españolas que habitaban en la Nueva España, y que en cuanto México se vuelve una república, fueron desaparecidos. En este hermoso palacio es donde vivió el primer gobernante de México independiente. Y ahora el protagonista del centro histórico, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Un edificio planificado desde 1524, pero inició en su construcción hasta 1540. Tuvo que ser reconstruido porque se encontraba donde está el actual Templo Mayor y se afectó después de la inundación de 1629, de manera que esta obra se inicia hasta 1670 y se concluye hasta prácticamente principios del siglo XIX. Y es quien los disfruta en realidad son los mexicanos independizados. Pero contemos un poquito más sobre la historia de este lugar. Escuchando la música del órgano, estamos contemplando el coro de la Catedral de México y comentamos que esta obra fue iniciada por Claudio de Arciniega y concluida por Manuel Tolsá, y este es el recorrido que nos lleva por el pasillo al altar mayor. Fue aquí, en julio de 1821, donde transitó Agustín de Iturbide hasta llegar a ese altar mayor y coronarse como emperador de México. Y aquí, ante el trono y el sepulcro del emperador Iturbide, nos despedimos. Espero que les haya gustado mucho este programa y pues que le den like y compartan este programa. Suscríbanse. Nosotros los esperamos en otra nueva emisión de La Historia en el Lavadero, porque vamos a seguir contando sobre la historia de varios lugares en la Ciudad de México. Espero que les haya gustado mucho. Hasta la próxima.